estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Eterna, en el 96.1 de la FM en Monterrey, Nuevo León. Nosotros estamos en Apodaca, Nuevo León. Te digo, por el 96.1 de la FM y también por Facebook. Aquí esta herramienta, pues que los viejitos batallamos un poquito, pero pues ahí nos vamos acostumbrando. Recibe un saludo, recibe un abrazo. Vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite, para hablarte un poquito de la palabra de Dios, lo que se alcanza en esta hora que el Señor nos regala aquí en Radio Eterna. Si estás en Facebook, ayúdanos a compartir. Mi esposa va a estar aquí acompañándome para tomar tu llamada también, si gustas regalarnos una llamada. Te voy a dar las vías de comunicación. El teléfono aquí de Radio Eterna 96.1 es el 82 43 13 77. Te lo repito, 82 43 13 77. También te voy a pasar mi número de celular personal para que lo guardes por ahí, para que nos regales una llamada o un mensaje de texto o un WhatsApp, no solamente hoy, sino cualquier día de la semana. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo voy a repetir, 818-252-8607. También tenemos correo electrónico. Si gustas enviarnos un correo electrónico, nuestro correo electrónico es volviendo a _hotmail.com. Te lo repito también, volviendo a _hotmail.com. También podemos estar en contacto vía Facebook. Si tú no nos estás viendo por Facebook, ahí podemos estar en contacto. Si nos estás escuchando, ya sea en radio, que ahorita estamos en vivo, o lo estás escuchando en cualquier otro momento este mensaje en YouTube, tenemos Facebook. Búscanos ahí como Volviendo a la Palabra. Volviendo a la Palabra en Facebook. Ahí nos mandas una solicitud y ahí podemos estar en contacto para lo que gustes y mandes. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Otra vez, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en el Facebook, hermano, como en la página de internet estamos subiendo constantemente nuestras prédicas, no solo la de los lunes, todo lo que hacemos durante la semana, incluyendo también las dominicales de nuestra reunión. Todo está aquí en nuestras redes sociales. También tenemos canal de YouTube para que nos busques por ahí y ojalá y podamos estar en contacto, ojalá y podamos serte de bendición. También, antes de comenzar con el mensaje de hoy, te recuerdo, algunos lunes se me podrá pasar, pero si tú nos vas conociendo, aunque no lo mencione, todos los lunes tenemos Biblias para regalarte, ¿ok? Biblias. Si tú no tienes Biblia, si tú quieres leer la Biblia, solo tienes que marcarnos, darnos tu dirección y te haríamos llegar una Biblia hasta la puerta de tu casa. Siempre, siempre, mientras que el Señor lo permita. Si acaso tú batallas para leer, si batallas con tu vista, tenemos también Biblias en audio, es decir, para que no tengamos pretexto y todos podamos acercarnos a la palabra de Dios, que es la intención de este programa y siempre será la misma, que el pueblo de Dios se regrese, que vuelva a la palabra de Dios, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Espero que nos ayudes, te decía, a compartir en Facebook para que se una más gente. Este es nuestro cuarto programa aquí en Radio Eterna y hemos estado hablando de una sola cosa, ¿sí? Desde que comenzamos hace 3 semanas hemos estado hablando de leer la Biblia, de lo que la Biblia es y debe de ser para el cristiano, ¿ok? De lo que debemos hacer con la Biblia, estudiar la Biblia. Y para eso, la semana pasada comenzamos a darte algunas reglas de interpretación. Hay varias reglitas sencillas que si las sigues, que si las aplicas, todos podemos y debemos entender
la palabra de Dios sin ningún problema. Pero de verdad, sin ningún problema. No es ni siquiera complicado, mi hermano. ¿Ok? No tenemos por qué conformarnos con menos. Hay quien piensa que esto de estudiar la palabra de Dios es algo dado a unos cuantos, a pastores, a obispos, pero no es así. Esto es para todo hijo de Dios. Si no, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Solo está en su palabra. Dice en el libro de Pedro, la palabra profética más segura. ¿Ok? La semana pasada hablamos de una de las dos reglas más importantes. Hay varias reglas y claro que todas tienen su importancia, pero hay dos reglas súper básicas, súper importantes para entender la Biblia. La semana pasada empezamos con la primera: cómo se forman las doctrinas, cómo se debe formar toda doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que tú crees, lo que tienes en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo se va formando? Los que somos cristianos, por lo menos, se debe de formar con todos los versículos de la Biblia que hablan sobre el mismo tema. Esto de hecho tiene su nombre, se llama teología sistemática. Por ponerte un ejemplo, ¿cómo saber cómo ser salvos? ¿Okay? No puede hacerse con un solo verso. Hoy hay por decirte, ¿qué es una doctrina? Por ejemplo, hay una doctrina, es decir, una creencia de que las personas son salvas repitiendo una oración, la dichosa oración de fe. ¿Y de dónde salió? De Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y ya. Pero no, mi hermano, eso no se hace así. La Biblia no se entiende así, las doctrinas no se forman así. Es lo más peligroso que está sucediendo. ¿Cómo saber cómo ser salvo? Hay que ir a toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, a ver qué enseña la Biblia de cómo ser salvos. ¿Ok? Esta teología sistemática, ¿de dónde nace? ¿A quién se le ocurrió? ¿A un instituto? ¿A quién se le ocurrió? Acuérdate la semana pasada, Mateo 4, Jesucristo, cómo contestaba a las tentaciones del diablo. Escrito está y escrito está también. ¿Okay? Nadie puede decir que sabe algo si no ha leído toda la palabra de Dios. Sin embargo, hoy abunda gente que se atreve a opinar sobre cualquier tema. Oye, ¿se pierde la salvación, sí o no? No, y claro que todos opinan, yo creo que sí. No, pues yo creo que no. ¿Y has leído la Biblia? Bueno, pues no toda. Entonces, ¿de qué hablas? ¿Cómo puedes llegar a una conclusión o a una creencia si nunca has leído la Biblia completa? No sé si entiendas de lo que estamos hablando. Hay gente que te puede dar un verso o dos y ya con eso formó su doctrina. Y es de lo que estamos hablando. Las doctrinas no pueden formarse así. Y te repito, las doctrinas correctas, ¿sí? ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que crees es correcto si nunca has leído la palabra de Dios en forma completa? ¿Ok? La teología sistemática, si te fijas, es lo contrario a formar doctrinas de un versículo, como hoy se está haciendo por lo regular. Ahora bien, para poner en práctica esto de la teología sistemática, primero, es decir, hay que juntar todos los versos, pero antes, cada verso debe haber sido interpretado en su contexto. Todos los versos, para lograr su real entendimiento, primero deben de haber sido interpretados o entendidos dentro de su contexto. De eso vamos a hablarte un poco hoy, ¿ok? Antes te voy a dar, siempre trataré de recordarte dos conceptos de la hermenéutica: exégesis, ir a cada verso, a cada pasaje, aplicarle las reglas para extraer el significado. Pero hay otro concepto que es la eisegesis, que es ir a cada pasaje y hacerlo, aunque no creas, es hacerlo que signifique algo que yo quiero que signifique, y los pastores sabemos mucho de esto. ¿Ok? Pero vamos a comenzar con esta regla del contexto. Ojalá y te quedes con nosotros. En realidad las reglas son súper rápidas de mencionar, ¿sí? La regla del contexto. ¿En qué consiste?
¿En qué consiste? Primero, en que cada verso tiene que ser entendido dentro de su contexto. Primero, el contexto más cercano. Es decir, para entender un versículo hay que leer los versos previos y también los versículos posteriores al versículo que queremos entender o que estamos estudiando. Pero hay un versículo más extenso que sería leer todo el capítulo, todo el pasaje completo, todo el capítulo. Pero también hay un contexto mayor que es leer todo el libro, ¿sí? Pero hay un contexto mayor que es toda la Biblia, ¿ok? Siempre cada pasaje se entiende dentro de su contexto, ¿ok? De hecho, no se trata de una regla, por decir, que tenemos que aplicar cada que leamos un versículo. Es decir, por ejemplo, hoy yo quiero entender Filipenses 3:1 y no es una regla que se aplica o que tendría que aplicarse. Bueno, déjame leo desde Filipenses 2:19 y hasta Filipenses 3:14. No es una regla que se aplica así, ¿ok? No se trata de una regla así. Se trata de una regla que, si lo miras bien, se va aplicando solita. ¿Cómo? Al ir leyendo la Biblia completa en forma cronológica. No sé si me explico. Las reglas son así. No es una regla que aplicar, sino que se aplica solita. Y sin embargo es una regla tan ignorada. Si todos leyéramos la Biblia completa, libros completos, al irlos leyendo estaríamos poniendo en práctica esto del contexto. Pero como no es costumbre del cristiano leer ni la Biblia completa ni libros completos, sino que ya tienes ideas en tu mente, el consejo sí es, bueno, de perdido, esa idea que ya tienes en tu mente por un versículo, ahora sí, ve y aplícale la regla del contexto, para que de perdido sepas si significa lo que crees, lo que has creído por mucho tiempo. Esa es toda la reglita. Ya podríamos darlo por terminado. Pero lo más importante es cuando lo llevamos a la práctica. Y hoy voy a tratar de darte el mayor número de ejemplos de cómo se aplica esta reglita o de qué estamos hablando exactamente. Por ejemplo, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y ya sabes, hay denominaciones que dicen que claro que es Dios. Los cristianos creemos que es Dios. Pero hay denominaciones que creen que no es Dios, o que es solo el Hijo, o que es un Dios menor, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen, por ejemplo, los que creen que solo es el Hijo? Pues hay versículos en la Biblia donde dicen que es el Hijo de Dios. Juan 6:69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y no sé, Hechos 3:13, hay muchísimos, tú conoces tantos, ¿no? Hechos 4:27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, ¿ves? Y él, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hablaba de Dios como su Padre. Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ¿ves? Entonces ya concluyen con unos versos que Él es el Hijo. Pero hay varias cosas. Primero, ¿te acuerdas cuando lo que hablábamos ahorita y la semana pasada, la teología sistemática? Que es, no solo con estos versos, hay que juntar todos los que hablen de Jesucristo para ver qué es, si es el Hijo o es Dios o es ambos y cómo concilia esto. Pero además, entender que la Biblia tiene un contexto. Si tú leyeras la Biblia completa, no batallaríamos con esto. Verías, por ejemplo, la historia de la Biblia. Dios formó un pueblo. ¿Te acuerdas dónde? En Egipto. Ahí fueron hechos esclavos. Los sacó de ahí con señales y prodigios. Los llevó a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Ahí pecaron. Siguieron pecando, haciendo cada vez cosas más peores, más feas, hasta llegar a la idolatría, hasta llegar a ofrecer a sus hijos en fuego a dioses ajenos. ¿Ok? Israel se pierde y necesita salvación. Y Dios prometió salvarlos. ¿Cómo? Diciendo que Él iba a bajar, que Él iba a venir. Jehová. Eso dice, por ejemplo, si tú lees Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos,
no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No sé si entiendas a lo que me refiero. ¿Quién viene? Dios, dice, Dios mismo viene. Llegas a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y miren Malaquías 3:1. Dice, es Jehová hablando: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es decir, delante de mí, dice Jehová. ¿Quién va a bajar? Pues Jehová. Y lo mismo dice, no sé, Jeremías 33:15. Dice 33:16, perdón, de Jeremías: en aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Entonces, si vas leyendo la Biblia así, terminas de leer Malaquías, comienzas Mateo y ya estás esperando algo. ¿Qué estás esperando? Pues que Jehová iba a bajar, que enviaría a su mensajero primero, y te encuentras con Juan el Bautista, y luego viene Jehová. ¿Quién vino después de Juan? Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Si te das cuenta, esta es la regla del contexto, de que cada verso tiene que entenderse en este contexto general de la Biblia. Jesús es Jehová, como dijo Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí te das cuenta de lo que hablo? Es sencillo si leemos la Biblia como debemos de leerla, en forma completa, en forma cronológica. Es fácil, hermano. Solamente hay que leer la Biblia. Pero hoy nos ha pasado todo lo contrario. Muchas doctrinas del cristianismo de hoy no son correctas porque se han formado así, con un verso. Esto es lo que abunda. Tú puedes entrar a Facebook y es lo que abunda. Alguien dice, no, Jesús no es Dios. ¿Y qué te da? Un verso. Y el otro dice, no, tú estás equivocado, Jesús sí es Dios. ¿Y qué te da? Un verso. Y ya. Y así son todas las discusiones. Y así hay separaciones en el cristianismo. Hay unitarios contra trinitarios. Hay calvinistas contra arminianos. Y todos cometiendo el mismo error, formando doctrinas con un pedazo de Biblia y sacando versículos de su contexto. Hay, por ejemplo, Efesios 2:8, un verso muy conocido entre cristianos. Oye, ¿debemos de hacer obras o no? No, la salvación es por gracia. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Y luego dice en el 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay quien concluye, ¿ves? No debemos hacer obras. ¿Cómo que no debemos de hacer obras? No, porque no se es salvo por obras. No debemos de hacer obras. Pero mira, hermano, es tan grande esto que estamos cometiendo, tan gran error, que por ejemplo, lees Efesios 2:8, lees Efesios 2:9 y solo te faltaba leer tantito, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nomás te faltaba un versículo más, hermano, con eso era suficiente. Pero así está pasando en muchas doctrinas cristianas. Mire este otro ejemplo. Una creencia también, pues muy común, digámoslo así, en el cristianismo. Pero también, mira, date cuenta que es con un solo versículo. ¿Dios se arrepiente o no? Tú que estás del otro lado, yo estoy casi seguro, si yo te preguntara, ¿Dios se arrepiente? Estos son versos que los cristianos recitamos de memoria. No. ¿Por qué? Porque no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué es este verso? Números 23:19. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, y ya todos creemos. Entonces Dios no se arrepiente. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos que Dios no puede cambiar de opinión, nunca cambia
de opinión, ¿verdad? Pero eso significa el verso. Por eso te decía, la de hoy, junto con la de la semana pasada, hermano, son las reglas principales. Si tú aplicas estas dos reglas, hermano, vas a entender la palabra de una forma maravillosa. ¿De qué forma maravillosa? Como Dios la quiso revelar, ¿sí? Como Dios la quiso revelar. Si aplicásemos la teología sistemática, es decir, no podemos concluir solo con Números 23. Entonces, hay que ir a la Biblia a ver todos los versos que hablen de esto, si Dios se arrepiente o no. Aquí te voy a dar un súper consejo. Hay una herramienta que te ayuda a hacer esto, porque tú dirás, bueno, y de aquí a que acabe de leer la Biblia, bueno, tienes razón, pero hay algo que hoy te ayuda a salir del paso ya, ¿ok? Cuando leemos la Biblia y queremos entender a Dios, también debemos de usar herramientas. Un diccionario te va a ser de mucha ayuda y una concordancia te va a ser de mucho ayuda. ¿Qué es una concordancia? La concordancia, si tú la abres, por ejemplo, y buscas una palabra, por decir la palabra amor, y en una concordancia te da todos los pasajes de la Biblia en las que se menciona la palabra amor. Hay muchas concordancias. Yo en lo particular uso la concordancia Strong, pero hay muchas. Alguien ya hizo ese gran trabajo, ¿verdad? Tú abres una concordancia, por ejemplo, en el que te estoy hablando ahorita. ¿Dios se arrepiente o no? Bueno, vamos a ver todos los versos, pero de aquí a que acabe de leer la Biblia, ok, tomemos una concordancia. Abres la concordancia, buscas la palabra arrepentirse o arrepintió o arrepentía y verás. Esto es tan sencillo, mi hermano. ¿Cuántas veces está aplicada a Dios? Yo te voy a dar unas cuantas. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Primero de Samuel 15:35. Y Jehová se arrepentía de haber puesto por rey a Saúl. Segunda de Samuel 24:15. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió. Esto es de lo más claro, hermano. Claro, clarísimo. Claro que Jehová se arrepiente. Deuteronomio 32:36. Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, dice Jehová. Y hay muchos más. Jeremías 26:3, Jeremías 18, y que dice Jehová se arrepintió, Jehová se arrepentirá, Jehová se arrepintió. ¿Cómo podemos concluir con un solo verso que Jehová no se arrepiente? Ese es el error del que estamos hablando hoy. Esto es teología sistemática, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con número 23? Hay que aplicarle la otra regla. Pero ya vimos la teología sistemática, hermano. Dice que Dios sí se arrepiente. Pero entonces, ¿por qué números 23 dice no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Significará que Dios no se arrepiente? A este es de la regla que hoy estamos hablando, de la regla del contexto. Apliquémosle la regla del contexto. ¿Qué es contexto? Vamos a leer un poco antes. Yo te aconsejo, claro que si tú puedes y deberías de leer todo el libro de Números, vas a llegar a una verdad más grande. Pero mira, yo te voy a leer pedacitos, no sé, de Números 20 en adelante. Números 20 en adelante, es más, si tú lo lees, hermano, te darás cuenta de lo que trata el libro. Que Israel, entre sus altas y bajas con Dios, en este momento estaba en altas, es decir, se había arrepentido Israel, había pedido perdón a Dios y Dios estaba de su lado. Dios los bendecía, Dios estaba con ellos. Y lo que se ve aquí es que cada batalla, Dios, Jehová, peleaba por ellos y ganaban todas las batallas. Estaban ganando todas las batallas, estaban barriendo el pueblo de Israel. Y entonces ahí entramos a Números 21:2.
Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Ok? Si te das cuenta, estaban bien con Dios. Dios luchó por ellos. Dice el 21:4: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Si te fijas ahora, ¿qué hicieron? Pensaron mal. Y Jehová, claro que Jehová se arrepintió. Ahora están mal con Dios. Ya nada más con esto, tú deberías de preguntarte: ¿se arrepiente o no se arrepiente Dios? Pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo. 21:7 de Números. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Si te das cuenta, ahora ellos se arrepintieron y ahora volvieron a estar bien con Dios. ¿Se arrepiente o no se arrepiente Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Cambia de opinión o no cambia de opinión? De hecho, por eso Moab tuvo miedo. Vamos a brincar ahora al Números 22:1 en adelante. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces Moab tiene miedo, y es el miedo el que le hace buscar una solución, y busca a una persona. Dice el 22:5: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, habita delante de mí. Ven, te ruego, y maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendices será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Él creía esto, que Balaam era el que decidía quién era maldito y quién era bendito, pero estaba errado, porque es Dios el que maldice y Dios el que bendice. Y en este contexto, brinquemos ahora a Números 23:19, cuando le dice a Balaam, y Balaam le dice que no podrá. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Balaam le dice no es lo que yo diga, sino es lo que Dios dice. Números 23:20: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Dios no es hombre para que se arrepienta. Está diciendo, no es como nosotros. No es que decide bendecirlos y un día amanece: ¿sabes qué? Hoy voy a destruirlos. No, si se están portando bien, si se arrepintieron, no amanece Dios un día: sí, bueno, pero yo tengo ganas de destruirlos hoy. No, Israel estaba bien con Dios, había pedido perdón, se había arrepentido, y Dios estaba de su lado. ¿Ok? Y eso no cambia porque un hombre lo pida. Castígalos. No lo va a hacer porque alguien extraño lo pida. Dios no cambia de opinión nomás porque sí. Hasta aquí ya podíamos concluir eso, leyendo desde Números 20 y viendo cómo Dios sí cambió de opinión, pero siempre y cuando era Israel el que cambiaba primero. Israel murmuraba contra Dios, Dios estaba mal con ellos. Israel pidió perdón y se arrepintió, Dios estaba bien con ellos.
y estaba bien, y no va a cambiar porque alguien se lo pida. Pero si seguimos leyendo el contexto, adelántate un poco y dice Números 24, 25. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Ok? Mira lo que sigue en el 25:1. Hasta el 24 todo estaba bien con Dios e Israel. Pero mira lo que sigue en el 25:1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Ok? Mira lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Pecaron otra vez. ¿Ok? Dios no se va a arrepentir. Hay ahí unas doctrinas que dicen, no, pero Dios no se va a arrepentir. Dios ya dijo que eran salvos, entonces deben ser siempre salvos, ¿no? Dios no es hombre para que se arrepienta. Pues sigue leyendo el 25:3. Acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Claro que Dios se arrepiente. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: mate cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. No sé si te das cuenta. Oye, claro, este pasaje no contradice, sino que todo el contexto nos ayuda a entender Números 23 y a llegar a una idea correcta. Claro, ¿qué dice? ¿Qué enseña Números 23 cuando dice Dios no se arrepiente? Porque no es hombre para que mienta. Es decir, que no es como tú y como yo, que hoy amanecemos de buenas y mañana de malas. No, pero claro que cambia de opinión. Cuando el pueblo se portaba bien, Dios decidía bendecirlos. Pero aquí cuando fornicaron con las hijas de Moab, dice, se encendió la ira de Jehová. ¿Sí te das cuenta? Eso es aplicar la regla del contexto. Y hermano, dejar este mal que nos está haciendo a los cristianos de formarnos ideas leyendo un solo versículo. ¿Te das cuenta? Antes de continuar, te voy a dar de nuevo los números de teléfono. El de cabina de Radio Eterna es el 82 43 13 77, 82 43 13 77, y nuestro número de celular es el 818 252 8607. Estamos también transmitiendo en Facebook en vivo, y al principio te lo mencioné y te lo vuelvo a mencionar. Tenemos Biblias para regalar por si gustas. Solo tienes que llamarnos o mandarnos un inbox o mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que tú quieras. Danos tus datos y te hacemos llegar una Biblia hasta allá, hasta las puertas de tu casa. Estamos hablando de la regla del contexto, y ya con los minutos que nos quedan te voy a poner otro ejemplo, pero los ejemplos son solo para clarificar de qué estamos hablando, de cómo se lee la Biblia y cómo tiene que entenderse. Y no solo eso, sino a la vez estamos viendo cosas que ya han pasado en nuestra mente y que no son correctas. Llegar a conclusiones con un solo versículo, eso es lo peor que le ha pasado al cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué si me funciona? Porque no se trata de que te funcione, se trata de entender la palabra de Dios como Dios quiso revelarla. ¿Ok? Te voy a hablar de otra doctrinita que se nos ha metido por ahí al cristianismo. Yo creo que esta es más famosa a lo mejor que la demás. El atar y desatar. Tú lo has escuchado, ¿no? ¿De dónde nace? Mira, vamos a Mateo 18, 18. ¿Sí? Mateo 18, 18. Dice: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y en un paralelo de Marcos 16, o en Mateo 16, perdón, se basan para eso, para creer que tenemos autoridad, ¿ok? Que tenemos autoridad y que el cristianismo se trata de atar demonios, ¿sí? De que el diablo es tremendo.
pero podemos atarlo. ¿Y cómo podemos atarlo? Y vemos Mateo 18:18, otra vez, ¿cómo? Sacado de contexto. Y vemos que dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo significa todo, ¿no? Todo, ¿qué significa? Pues todo. Ahí dentro está el diablo y los demonios, ¿no? Ok, vamos a ver el contexto, hermano, y veamos qué significa este versículo. Recuerda el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Los versículos antes y los versículos después. ¿A dónde comenzamos? Vamos nada más a Mateo 18:15, y con eso tendríamos. Te repito, claro que tú si estás en tu casita, y si no estás, hazlo cuando llegues y hazlo seguido. Ve a la Biblia, lee todo Mateo 18. O si no, ve a la Biblia y hazlo mejor y lee todo el libro de Mateo. Pero nosotros vamos a leer de Mateo 18:15 en adelante. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Ok? Si no te oyere, toma 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo entonces a la iglesia. Y si no escucha ni a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Si te fijas, hasta ahí, yo creo que tú y yo, mi hermano, ya podemos saber de qué trata el contexto. Hablar del contexto es esto, hermano. Es decir, ¿qué está queriendo enseñar? ¿Cuál es el tema que está tratando? Y de Mateo 15, por eso agarré del 15 nada más, al 17, tú ya sabes lo que está queriendo enseñar. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Es decir, cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te ofende, cuando alguien te estafa, cuando alguien te hace algún mal, repréndelo. Si no te escucha, ve con 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no hace caso, es decir, ya fuiste con 2 hermanos, con aquel que te estafó, hermano, eso que hizo no está mal, digo más bien no está bien, está mal, regrese por favor con lo que se quedó. Si no los oye, dice, dilo a toda la iglesia. Y si no los oye, tenlo por gentil y publicano, ¿verdad? Y en ese contexto está Mateo 18:18. De cierto les digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y dice el 19: y otra vez le digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, hasta aquí ya te enumeré, fíjate bien la tragedia, versos que según todos significan cosas distintas. Mateo 18:18 lo usan para atar demonios. Mateo 18:19 dice que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Lo usan para pedir lo que quieran, hasta carros y cosas materiales. Y Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo usan para cuando hay una reunión, aunque sea de 2, ahí está Dios. No está enseñando eso. Tenemos que entender el contexto. Y si te vas aún más atrás, vas a entender todo el contexto. Pero también para adelante, miren el 18:21. Pedro, que está ahí en persona, lo está entendiendo perfectamente de la boca del Señor. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira lo que entendió Pedro. Pues está loco. Jesús le hubiera dicho: Pedro, si no estoy hablando de eso, Pedro, estoy diciéndote que puedes atar demonios. Pero Pedro lo entendió de maravilla. No sé si veas cuántos errores podemos caer. Incluso si leemos solo de Mateo 18:15, como yo lo hice, hay personas que dicen, está hablando de ejercer disciplina en la iglesia. Bueno, si no lo entendiste, ahí tienes que ir más atrás
más atrás todavía. Por eso te digo, ve y lee todo el 18. Y si no, ve y lee todo Mateo. Pero Mateo 18 está hablando del perdón, del perdón. De eso está hablando todo Mateo 18. Y por eso Pedro lo entiende también. Cuando dice el 18:15, si tu hermano peca contra ti, claro, repréndelo. Luego habla a dos. Luego, si no, dilo a la iglesia. Ok. Y cuando dice lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, está diciendo, si tú no lo perdonas, yo tampoco lo perdono. Pero entonces Pedro lo entiende de maravilla. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? A mí me gusta que perdones siempre. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, hermano, no está hablando en ningún verso, en ningún renglón está hablando de atar demonios. Mateo 18 no está hablando de ejercer disciplina en la iglesia. Y todavía, por si no te queda claro, pero sigues leyendo el contexto, si lees Mateo 18, 23 en adelante, se los aclara todavía más. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y aquel siervo le suplicaba, Señor, ten paciencia y te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose, le rogaba, ten paciencia y te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, se entristecieron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces el Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Te das cuenta? Todo el contexto, todo Mateo 18. ¿De qué está hablando? Hermano, no menciona ni una sola vez a un demonio. No menciona ni una sola vez al diablo. No menciona eso. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando, mi hermano? De perdonar. No está hablando de ejercer disciplina como iglesia. No está hablando que cuando te reúnes con dos, ahí va a estar Dios. No está hablando de eso. Está un contexto de todo el verso de perdonar, perdonar, de que tienes que perdonar, de que tenemos que perdonar. ¿Hasta cuántas veces dijo Pedro? Hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre. El cristiano siempre tiene que perdonar. Y termina con la parábola de los dos deudores, donde uno fue perdonado, como los cristianos lo fuimos, pero luego ese que ya fue perdonado, fue y no perdonó a alguien, y el Señor se enojó. Y termina con algo maravilloso en el 18:35, para aquellos que piensan que la salvación no se pierde. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así hará el Padre. ¿Cómo? Como hizo el Señor de este deudor. ¿Cómo hizo? Primero lo perdonó. Si así hará el Padre Celestial, ¿qué quiere decir? Que te puede perdonar. Y perdonar es ser salvo. Pero si tú vas y no te comportas bien, si sigues guardando rencores, si tienes pleitos y no perdonas al que te hace daño, ¿a poco se pierde la salvación? Pues mira lo que dice ahí. Su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿A quién? A aquel que ya había perdonado. Yo siempre uso una palabra que no sé si existe en el diccionario, pero se ve claramente que lo desperdonó. Lo había perdonado y luego lo desperdonó. Y así hará
mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuántas cosas podemos mal entender y estamos mal entendiendo? ¿Por qué? Por leer solo versículos aislados, pedacitos de Biblia, pedacitos de Biblia, pedacitos de Biblia. Lucas 11, pedid y se os dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y ahí andan, todo el que pide recibe, todo el que llama se le abrirá. Y luego andan, ¿ves? Podemos hasta pedir carros. Hay muchachas pidiendo hasta el novio que quieren, y lo piden con los ojos, y lo puedes pedir con de qué color quieres sus ojos, y así te lo va a dar. Pero sigue leyendo. Lucas dice: así el Señor dará Espíritu Santo al que se lo pida. No, ojalá y entiendas de lo que quiero hoy hablarte, de lo que te estoy hablando, el daño que nos hace solo leer un pedacito de Biblia. Pedid y se os dará. Entonces, ¿puedo pedir un carro? Sí, mira, pues ahí dice, el que pide recibirá. Sí, pero sigue leyendo. Espíritu Santo, dice el 11:13, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Te das cuenta? No puedes juzgar. No va a faltar quien diga, pero oiga, usted está juzgando. Y Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si leyeras todo Mateo 7, para empezar está en el Sermón del Monte, ¿sí? El Sermón del Monte empieza desde Mateo 5. Y en el mismo sermón donde leemos: no juzguéis para que no seáis juzgados, dice en el 7:15, por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, pero si no quieres que juzgue, entonces ¿cómo voy a distinguir un falso profeta? ¿Cómo lo voy a distinguir? Pues tengo que hacer juicio, pero no es juzgar. No es juzgar. Primera de Juan 4:1 dice: probad los espíritus a ver si son de Dios. Hermano, podría enumerarte cada doctrina errada que ha salido de un versículo. De un versículo. Al principio decía: ¿cómo somos salvos? Y ahí andamos los cristianos pobremente y muy tristemente, invitando a la gente: ¿no quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, ¿cómo se hace? Repite después de mí: yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con mi corazón que ya soy salvo. Ya recibiste a Jesucristo, ya eres salvo. Pero por el amor de Dios, ¿dónde dice eso? Miren Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí dice. Hermano, hay que leer todo Romanos 10 en el mismo pasaje. Claro que somos salvos por fe, pero dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Se necesita la palabra de Dios, se necesita la predicación del evangelio. Dice ahí mismo: ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y andamos haciendo el trabajo al enemigo, diciéndole a la gente: ¿no quieres recibir a Cristo en tu corazón? No se nos mandó a hacer eso. A los cristianos se nos mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio es decirle a la gente: estás mal, tu vida de pecado lleva al infierno. Y ya por ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque luego Mateo 7 dice: no juzguéis. ¿Te das cuenta? El evangelio hay que predicarlo, y el evangelio es decirle a la gente: tu vida de pecado lleva al infierno, pero si te arrepientes, Dios te salva, Dios te adopta, Jesucristo pagó por ti. Eso es lo que se nos mandó salir, ¿sí? Pero esto está, por algo dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta
de conocimiento, por falta de estudio de la Biblia, y porque los pocos que la estudian, pues la estudian así, creen que estudiar la Biblia es ir a ver un versículo nada más. Oye, ¿podemos atar demonios? Sí, Mateo 18. Oye, ¿debemos hablar en lengua? Sí, Hechos 2. Y así un verso para... ¿Podemos danzar? Sí, mira acá, David estaba danzando. ¿Podemos tener mujeres? Pues mira, Salomón tenía 400, ¿no? Y así un versículo para todo. Oye, ¿debemos hacer obras? No, pues Efesios 2:8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y así un verso, un verso. Y lo peor es que ese verso sacado de su contexto. Nos está matando esto, mi hermano. Hay que regresar. ¿Cuál es la solución? Regresar a la Biblia. ¿Y qué es regresar a la Biblia? Regresar a la Biblia es que hoy es lunes y mañana martes y todos los días de preferencia tú te sientas en tu mesa, te acercas tu botellita de agua o un cafecito y te preparas y tienes una cita con el Señor y haces oración y le dices: Señor, me dispongo a escuchar tu palabra, háblame, Padre, háblame, ayúdame a entenderla. ¿Por qué? Porque quiero seguirte, porque te amo, porque tú me salvaste, porque tú me rescataste. Necesito saber lo que dice tu Biblia. No importa lo que entiendan los demás, no importa lo que digan los demás. Necesito entender lo que dice tu palabra. Me es urgente entenderla. Y empiezas a leerla. Si es la primera vez que lo haces, empieza desde Mateo 1 y gózate, mi hermano, gózate, y vas a entender cosas que hasta hoy nunca has entendido. Solo tenemos que dejar la pereza, dejar el miedo, dejar la comodidad, es todo. Y si mañana martes te salió un compromiso, no pude leerla, no pasa nada. El miércoles otra vez haces tiempo para Dios. Señor, aquí estoy otra vez, me quedé en Mateo 3, de aquí voy a arrancar, papá, explícamela. Y llegas a Mateo 4 y ves la tentación del diablo. Explícamela, Señor, ¿qué quiere decir aquí donde el diablo dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan? Esa es una tentación del diablo, Señor. Sí, entonces así trabaja el diablo. Entonces cuando yo he practicado esto, porque me creo hijo de Dios y creo que le puedo hablar a las piedras y creo que le puedo decir al cáncer: cáncer, te reprendo. No es esta tentación en la que estoy cayendo. Señor, perdóname. Perdóname porque me trago todo lo que me dicen y por nunca haber venido a tu palabra tan clara, tan clara. Mira lo que hace el diablo. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, hoy el doctor dijo que tengo cáncer. Si eres hijo de Dios, no lo aceptes. De ninguna manera, repréndelo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿De dónde salió eso? Dímelo. Porque no está en la palabra, mi hermano. Solo que nunca la has leído y estás siguiendo pensamientos de hombre. De hombre. Está pasándote lo que dice Juan 10:10. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 10:10? Yo creo que con este ejemplo terminamos. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿no? Y otra vez, de aquí, a veces tú mismo, a veces los demás, los que enseñan, te hacen caer en esto. ¿Ves? El diablo es un ladrón. El diablo quiere matar y destruir tus finanzas. El diablo quiere matar y destruir tu felicidad. El diablo quiere matar y destruir. Pues todo encaja ahí. Matar y destruir, nomás dice hurtar, matar y destruir. No dice qué, o sí dice qué. Sí, hermano, es que sí dice qué. Es que sí dice qué. Si lees el contexto. Miren el 10:7, es Jesucristo hablando. Yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Yo soy la puerta, vuelve a decir el 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dime, ¿de qué está hablando Jesucristo? De salvación. El que por mí entrare será salvo, tendrá salvación. Pero el ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir tus finanzas. Pues no encaja, mi hermano. Si Jesucristo dijo, el que por mí entrare será salvo, y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir tu salvación, tu vida eterna. Y luego sigue leyendo, y yo he venido para que tengan vida precisamente, y la tengan en abundancia. Y no está hablando de dinero, está hablando de vida eterna. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué dio su vida nuestro Señor Jesucristo? ¿Para que tengamos dinero? ¿Para que tengamos salud? ¿O para que tengamos salvación? ¿Verdad? Eso es lo que quiere. Cualquiera de las cosas que sea tu respuesta por la que Jesús dio su vida en una cruz, y solo hay una respuesta correcta. A eso se refiere a lo que el ladrón quiere hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo vino a esta tierra para dar su sangre en una cruz, para que tú y yo pudiésemos recibir salvación, para que tú y yo pudiésemos tener perdón de pecados. ¿Sí? Y eso es lo que el enemigo quiere robar, matar y destruir. Por eso te digo, Juan 10:10 no dice, nomás dice, vine para hurtar, matar y destruir. Sí, mi hermano, pero si leyeras no todo el contexto, solo como lo hicimos hoy, de ir unos versos antes y unos después, pero claro que ayuda demasiado. Pero por eso el consejo, y no es un consejo como que votes por el PRI o por el PAN, hermano, es un consejo de vida eterna. Si no haces esto, nunca podrás entender la palabra como Dios la quiso revelar. Nunca podrás, por lo tanto, seguir a Cristo, seguir a Dios correctamente. Y eso es cuestión de vida o muerte, y de vida o muerte eterna. Imagínate, así de importante es de lo que hemos estado hablando. Hay muchos ejemplos más, pero yo creo que con estas dos reglas terminamos y es suficiente. Y la próxima semana espero ya cambiarte de tema, mi hermano, por si ya te había aburrido. La próxima semana empezamos con algún otro tema. Pero hermano, esto es lo más importante. Hay que regresar a la palabra por nuestra cuenta, en tu mesa, en tu sala, en tu recámara. Ten una cita con Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharnos, y nos escuchamos y vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde, si el Señor lo permite. Bendiciones.